Sí tenía yo algunas cosas que no eran para mí difíciles de enfermedades crónicas o esto, pero sí, por ejemplo, tenía yo un desplazamiento de cadera, dolores muy fuertes en la cadera. Mi mandíbula, para abrirla, yo tenía que hacer 3 movimientos y para cerrarla 3 movimientos, ¿no? Y mi cadera ya enderezó, mi mandíbula ya abre en un movimiento. Cuando tomé la instrucción no padecía exactamente ninguna enfermedad diagnosticada, pero sí tuve una infancia difícil, un nacimiento muy difícil, una infancia muy enfermiza, o sea, fue una persona muy enfermiza y como que siempre he estado buscando la salud, tanto física como mental, espiritualmente. No la busqué durante mi infancia ni en mi juventud. Al contrario, no al contrario, sino más bien fui deportista de alto rendimiento y eso como que me ayudó mucho a sanar muchas cosas. Sin embargo, posteriormente por otras situaciones de vida que tuve, como mi divorcio y quedarme con mis hijos sola, no volvimos a ver al papá de ellos nunca más. Seguí buscando algo que me diera paz, que me diera salud, que me diera tranquilidad, fuerza. Buscando, vi el podcast de Carlos Alarraqui, donde entrevistan a Anita, y dije, yo quiero hacer eso. Bueno, ya había hecho un montón de cursos, como si tuviera cursitis, pero no, era una búsqueda. Entonces veo la entrevista y digo, yo quiero ir ahí. Tomo el curso en mayo del 2016 en la ciudad de Puebla, y lo tomo en la ciudad de Puebla porque yo vivo en la Ciudad de México, porque mi hermano mayor, que también pues nuestras infancias tenían, yo sentía que él también tenía que sanar muchas cosas y yo dije, lo tiene que tomar él, y le dije, si lo tomas ahí, yo lo tomo ahí también. Entonces fuimos a Puebla a tomarlo, mi esposo y yo, tomamos ahí el curso y eso fue en mayo. En noviembre vengo al primer retiro. O sea, me gusta practicar todos los días, no hay día que no haga algo. Lo que sea, así como mandar chi, pero mi práctica más o menos dura dos horas diarias. Ya vino, bueno, es mi esposo, es alumno de Chikun, mi hija ya es alumna, lo tomó el año pasado y ahora está en el retiro conmigo, cosa que me da mucha felicidad. Va a entrar una hermana al curso próximo y creo que Chinen Chikun para mí es una práctica como el profesor dice, pero es un camino espiritual, es donde uno puede desenvolverse espiritualmente. Los principios, el camino tiene método, tiene doctrina, pero lo más importante, tiene corazón. Entonces uno puede expandir su conciencia a través de practicar y de hacer vida los principios de Chinen Chikun. Y el profesor Eduardo, más que es el que nos da la instrucción, él una vez dijo, vayan al camino de la voz que les resuene. Y creo que eso para mí ha sido de lo que más me ha quedado grabado, porque la voz que resuena, Eduardo, el profesor, no nada más enseña Chinen Chikun. Él en su persona, su expresión, su método, la forma en la que enseña, es toda una enseñanza, es un maestro donde uno aprende de la vida muchísimas cosas, ¿no? Yo he aprendido muchísimas cosas de él y del camino de Chinen Chikun. Y bueno, pues hoy estoy enamorada de Chinen Chikun. He participado, este es mi tercer retiro. He participado 2 veces como voluntaria, una cuando mi hija, porque pues me daba mucha emoción que mi hija fuera a tomar, entonces pedí ser voluntaria y lo aceptaron. Y otra en Querétaro, no soy de Querétaro ni vivo en Querétaro, pero quería dar ese servicio, quería aportar y me aceptaron también y fui a Querétaro de voluntaria. He estado en la práctica masiva, es la única que me ha tocado, y básicamente eso. En cuestión, lo más importante, aparte de mi sistema óseo que se ha modificado, es en la parte emocional. Cuando yo tomo el curso, yo estaba en plena menopausia
Y o sea, yo me despertaba y decía, algún día me iré a sentir bien otra vez. No, todos los días me sentía mal, todos los días. Yo decía, quiero sentirme bien un día, o sea, aunque sea un día. Y empecé a practicar y todo se desapareció. Bochornos, mal humor, sensación, es una sensación de que se siente mal. No puedes decir, me duele acá, te sientes mal nada más. Todos los síntomas desaparecieron y ahora hablando de esta Laura de toda la vida, en donde las vicisitudes de la vida me hacían muy visceral, me arrancaban para acá y para allá y me enojaba por mucho tiempo, protestaba por muchas cosas, a veces creo que no disfrutaba la vida. Todo eso, la práctica de Chinen Chikun me ha ayudado a ser una persona diferente, totalmente disfruto todo. El día, las plantas, los animalitos, a mi familia, la mirada de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. Tengo una paz interior que nunca en mi vida había sentido. Es una tranquilidad, una sensación de armonía, de paz muy maravillosa. Ya no me enojo casi por nada. y aprecio. Pero ahora sí, no de eslogan de, ay, vive el día como que es el último, no. Creo que dejé las palabras y empecé a decir, desde que abro los ojos, gracias por este día nuevo, este sol, este aire, estas nubes, todo. Y en la parte emocional creo que ha sido el cambio más importante para mí. Las cosas que eran importantes, que yo les daba mucha importancia, veo que ahora no la tienen tanto y sin embargo le he dado importancia a otras cosas que sí las tienen. Practico todos los días, a veces los domingos no, porque como que mi esposo dice los domingos no se hace nada y yo lo sigo, pero los domingos a veces no, pero practico todos los días, aproximadamente 2 horas, 2 horas y cuarto o 2 horas y media. Si tengo que hacer cosas muy temprano, porque yo practico en las mañanas nada más, si tengo que hacer cosas muy temprano, entonces hago algo poquito. No puedo en las noches, o sea, no puedo decir, hoy no hago o lo voy a hacer en la noche porque en la mañana tengo cosas que hacer. No, si ya no hago algo en la mañana, ya no hice, entonces o el podcast 11 o organizar el campo y mandar chi al cuerpo, algo, pero siempre, y la práctica de la chi que le llamamos nosotros, que es mandar chi al cuerpo, al dantien bajo, esa la hago cada vez que puedo. Si voy en carretera, cada vez que puedo. El segundo gran método me encanta, es un método donde yo sentí por mis características de huesos, tendones y músculos, que es el que más me sirve. Lo practico mucho, con mucho amor, me encanta, pero no es mi preferido. Todos tienen un lugar muy especial, todos son muy, muy sanadores, muy vivificadores. Pues el retiro es una manera de estar contigo mismo primero, o sea, conectar contigo, con tu ser interior, donde encuentras todas las respuestas. En nuestro ser interior están todas las respuestas. Conoces gente maravillosa que, digamos, que trae la misma inquietud, la misma vibración que tú, la misma sinergia, gente muy amorosa. Bueno, la comida es deliciosa, a mí me encanta la comida. Y te desconectas, ¿no? Te desconectas del mundo, que es muy ruidoso. Desde mi punto de vista es muy ruidoso el mundo, entonces aquí entras como un poquito en silencio, bueno, aún mucho en silencio. Me fascinan porque si no vengo con mi esposo, vengo con mi hija, entonces es maravilloso y sí te desconectas. Yo prefiero, si a mí me dan a escoger, ve a Playa del Carmen 15 días y aquí 5, yo prefiero estos 5 días. El profesor Eduardo es una persona que no tiene idea de lo que en mí produce. Es un gran maestro con mucha luz. Siento que es un ser maravilloso, que está cumpliendo su misión. No todos la descubrimos y la cumplimos. Él la descubrió y la está ejecutando y le está dando mucha luz a la humanidad. Y eso es un regalo divino.
Él es una persona, o sea, no es porque sea el maestro, sino lo que él expresa desde que está parado es una enseñanza toda. Yo lo único que le puedo decir es gracias porque existe, gracias porque enseña, gracias por crear a Fuerza Integral y gracias por todo lo que nos da, tiempo, todo lo que nos da. Muchas gracias al profesor Eduardo.